y sabemos que de alguna manera todo está volviendo a la normalidad y por lo menos el día de mañana muchos niños regresarán a sus clases presenciales. Eso significa que pues tenemos que empezarnos a adaptar, hermanos, a esta nueva vida, ¿verdad? Pero vamos a orar al Señor, pedir que el Señor siga cuidando de su pueblo, de los niños, de los maestros, y que esta semana sea una semana llena de bendición. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta hora porque sabemos que escuchas nuestras oraciones. Te agradecemos por este tiempo en el que estamos en este lugar para adorar y glorificar tu santo nombre. Señor, gracias. Alabamos tu santo nombre. Y en esta hora, Señor, imploramos, como lo hemos hecho, que sigas, Señor, protegiendo a tu pueblo, a tu iglesia. Y oramos, Señor, por todos los niños que el día de mañana regresarán a las aulas de manera presencial. Pedimos, Señor, que tú cuides de ellos y como también de los maestros. Padre amado, sabemos que la situación de pandemia ha afectado a muchos hogares, muchas familias, pero estamos convencidos de que tu presencia está con nosotros. Y por eso, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor. En tus manos ponemos todas estas cosas y te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a invitarles, hermanos, a que podamos ir a la palabra del Señor y buscar nuestro texto en el cual estaremos hablando el día de hoy. De hecho, iniciamos una nueva serie de sermones, como lo estuvimos compartiendo ahí en los grupos, y vamos a comenzar una serie de sermones basado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia, a los Gálatas, y ahí vamos a estar meditando. Entonces, voy a leer la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Gálatas 1, del 1 al 5. Vamos a leer la palabra del Señor y yo les invito a que juntos podamos leer la palabra del Señor. Así es que si es posible se pongan de pie para leer la palabra del Señor. Leemos juntos en Gálatas 1 del 1 al 5. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Dice así el Señor en su palabra: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que su palabra pueda llegar a nuestro corazón. Oremos, hermanos. Señor, disponemos nuestros corazones a escuchar tu palabra. Permite que lo recibamos con humildad y podamos salir edificados de este lugar. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Iniciamos estudiando los primeros 5 versículos de este pasaje, de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia. Y me surgieron muchas preguntas, hermanos, mientras estudiaba la carta, mientras estudiaba el pasaje, muchas preguntas que de alguna manera tienen respuesta, pero es una respuesta que nosotros tenemos que dar. Y una de esas preguntas son:
¿Reconoces realmente que te preocupas demasiado? Esa es la primera pregunta. ¿Reconocemos, hermanos, que nos preocupamos demasiado? Es una respuesta que cada uno deberá dar a la pregunta. La siguiente pregunta es, cuando tomas decisiones, que los tomamos todos los días, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tomamos decisiones? Todos los días estamos tomando decisiones, pero ¿qué es lo primero que hacemos cuando nosotros tomamos decisiones en esta vida? Y viene una pregunta que es más aún para reflexionar a fondo. Si hoy fuese el último día de tu vida, ¿qué te gustaría hacer? Y es que casi no nos gusta hablar del tema de la muerte. Pero si hoy fuese el último día de tu vida, ¿qué te gustaría hacer? Otra de las preguntas es, ¿cuán difícil ha sido perdonar a quienes te han hecho mal? Somos de alguna manera heridos en la vida por los problemas y conflictos, pero la pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuán difícil se nos hace perdonar a aquellos que nos ofenden? Y todas estas preguntas las tenemos que encaminar a esta que el apóstol Pablo nos está llevando el día de hoy. ¿De qué manera podemos descansar en el Evangelio? Yo sé que estas no son ni siquiera una parte de todo lo que nosotros enfrentamos en esta vida, amados hermanos. Pero entonces la pregunta es, ¿de qué manera tú puedes descansar en el Evangelio? Descansar en la palabra de Dios. Y en la mañana reflexionábamos precisamente en este tema. Porque realmente, hermanos, es muy común en los círculos cristianos, en la iglesia, asumir que el Evangelio es primordialmente para los no cristianos. Sí, el Evangelio es para ellos. Y entonces vemos el Evangelio como un conjunto de doctrinas básicas como el ABC, ¿no? De la manera en que alguien entra al reino de Dios. Y entonces, como yo ya entré al reino de Dios, pues ya he escuchado el Evangelio. Y por lo tanto, con frecuencia suponemos que una vez que somos convertidos, no necesitamos ni oír, ni estudiar, ni entender el Evangelio. Y a veces cuando platicamos respecto a algún material, solemos decir y comentar, es que necesitamos materiales más profundos, más avanzados. Sin embargo, hermanos, en esta carta encontramos que el apóstol nos revela una verdad, que el Evangelio, diríamos, es de la A a la Z de la vida cristiana. Eso es el Evangelio, hermanos. Y en esta carta, mientras vayamos avanzando, veremos cómo el apóstol Pablo enseña a los nuevos cristianos, a la iglesia en Galacia, que su problema espiritual no se halla solamente en la falta de obediencia, sino en la confianza que ellos tienen en su propia obediencia. Ahí está el problema. Entonces nos reta a cada uno de nosotros que los cristianos necesitamos el Evangelio tanto como los no cristianos. Todos necesitamos del Evangelio. Tú y yo necesitamos del Evangelio. Y lo necesitamos todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo necesitamos del Evangelio. Así es que necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Predícate el Evangelio. Eso es lo que necesitamos hacer todos los días.
Cada problema, cada circunstancia, lo que nos toque enfrentar, necesitamos predicarnos el Evangelio, decirnos de qué manera el Evangelio me ayuda en esto que estoy viviendo, en esto que estoy enfrentando. Predícate el Evangelio. ¿Y por qué necesitamos predicarnos el Evangelio? ¿Por qué deberías de hacerlo? Primero, porque somos llamados ciudadanos del reino, miembros de esta gran familia. El domingo hablamos de ello precisamente, que somos parte de la familia de Cristo. Y por ser parte de esta familia, entonces somos ciudadanos de este gran reino. Tenemos entonces que comprender la visión, hermanos, de que somos colaboradores de Cristo. Y como ciudadanos del reino, la pregunta sería, ¿por dónde vamos a iniciar? ¿Por dónde comenzamos? Primero, revisando nuestra identidad. Y cuando nosotros hablamos de identidad, nos preguntamos, ¿y qué significa la identidad? Precisamente hace referencia a la información o datos que nos identifican, que te identifican a ti, que nos distinguen de alguna manera oficialmente, ¿sí? Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo te identifican a ti? En el círculo de amigos, de hermanos, de la familia, ¿cómo te identifican? ¿Quién eres? No solamente el nombre, decir, bueno, yo soy Amílcar y me identifican con el nombre, no. Mi familia me conoce de alguna manera, mis características, cómo soy en casa, cómo reacciono al conflicto, a los miedos, cómo soy realmente, cómo eres, cómo te identifican. Y seguramente si yo les pregunto a ustedes uno por uno, me van a dar una respuesta de cómo ustedes se identifican. Y en ese sentido, entonces, vamos a preguntar a Pablo. Pablo nos dice algo aquí, en el versículo 1, Gálatas 1:1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? ¿Cómo inicia esta carta? Él dice, Pablo, ¿quién es Pablo? Apóstol. Ahora, cuando Pablo dice, yo soy apóstol, no lo usa de una forma orgullosa, sino que hace referencia a la autoridad que él tiene por todo lo que habrá de escribir en la carta. Por eso él dice, yo soy apóstol, y luego explica, no de hombres, ni por hombres. Entonces, ¿de quién es el apostolado? Y él dice, esta distinción que yo tengo de ser apóstol, me fue dada por Jesucristo, por Dios. No fue el concilio, no fue Pedro quien me envió, sino Cristo. Y yo soy apóstol de Jesucristo. Y es lo que está diciendo aquí. Y cuando nosotros investigamos un poco la historia del apóstol Pablo, recordamos que él fue un misionero, él fundó iglesias y en muchos lugares. Muchos han concluido que el apóstol supervisaba a las iglesias a través de sus cartas. Como no podía estar presente en varias iglesias al mismo tiempo, entonces él escribía cartas, las enviaba y pedía que se leyera esa carta en todas las iglesias. Y es lo que está haciendo. Por eso asumimos que Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo en el año 50 después de Cristo, solo 15 o 20 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, 15 años más o menos habían pasado cuando se escribe esta carta. Esta carta es dirigida a la iglesia en Galacia, que hoy se ubica en Turquía. Algo particular ocurre aquí, hermanos, en esta carta. Pablo no inicia su carta dando gracias a Dios por la iglesia,
agradeciendo y diciendo estoy orando por ustedes, tal como lo hace en otras cartas. Él no hace eso, y posiblemente es por la exhortación que él va a hacer en esta carta a la iglesia. Porque Pablo de alguna manera acostumbraba a, cuando escribía una carta, al inicio decía, estoy orando por ustedes, doblo mis rodillas por ustedes, y empieza él de alguna manera a motivar a la iglesia, pero en esta carta no lo hace. Y preguntamos por qué no lo hizo, cuál fue el motivo, cuál fue el motivo de esta carta. Y es que el apóstol Pablo insiste en cómo debe ser la vida cristiana, cómo debe ser. Diríamos en cómo debe ser la vida de un ciudadano del reino. Por lo tanto, esta carta se ocupa de lo siguiente. Cuando observamos el contexto y el texto de esta carta, hay una división social y racial en la iglesia. Y eso es lo que se está viviendo en esta iglesia a los Gálatas. Una división social y una división racial. Los primeros cristianos en Jerusalén eran judíos. Y judíos y gentiles no se llevaban. Y hay una gran historia ahí del por qué no se llevaban. Pero el evangelio fue avanzando y muchos gentiles recibieron el mensaje, creyeron en el mensaje. Sin embargo, comenzó un grupo de maestros en Galacia a insistir en que los cristianos gentiles debían practicar las costumbres y ceremonias tradicionales de la ley de Moisés. Si estos lo hacían de alguna manera, lo que enseñaban era lo siguiente, que al observar la ley, todas las leyes, ellos eran e iban a ser aceptados por Dios. Entonces les decían, mira, si tú te circuncidas, si tú guardas esto, lo que la ley de Moisés dice, eres parte de la familia y Dios te acepta. Eso era la enseñanza. Enseñaban que debían observar todas las leyes alimenticias, que era obviamente necesario hacerlo. Esto haría entonces que Dios los aceptara y que serían completamente agradables delante del Señor. Y entonces había una confusión de enseñanza. Había algo que no estaba bien. ¿Cómo respondemos entonces al evangelio? Y pareciera que la iglesia había aceptado el mensaje, pero de pronto habían cambiado lo que ellos habían creído. Y entonces la pregunta, ¿qué es lo que hace que hoy creas una cosa y mañana la niegues? Porque hoy podríamos nosotros decir, yo con Cristo hasta la muerte, ¿no? ¿Podríamos pensar así? Como las palabras que comúnmente se usan es hasta donde tope, ¿verdad? Con Cristo hasta donde tope. Pero no sé si mañana podríamos tener esa convicción, porque nuestra vida en ese proceso enfrentará muchas cosas. ¿Permaneceremos firmes, amados hermanos, sin movernos? Y entonces esta situación se estaba tornando difícil en la iglesia. Enseñaban a Cristo, pero ¿de qué manera? Decían ellos, Cristo no es tan suficiente, así es que necesitamos agregar otras cosas, complementarlo. Cristo no es suficiente. Faltan las ceremonias, faltan las leyes que el Señor dio a Moisés. Entonces Cristo no es suficiente. Y por eso el apóstol Pablo muestra su asombro. Él está asombrado. Y ahí en el versículo 6, Gálatas 1:6, él dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está diciendo, estoy asombrado de lo que está pasando en la iglesia. Estoy maravillado de que tan pronto ustedes se han alejado de aquel quien os llamó por su gracia. Por eso decíamos, hermanos, qué tan sólidos nosotros estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, este no es el evangelio que yo les prediqué. Yo prediqué un evangelio en donde Cristo es todo en todo. Es suficiente. No necesitamos agregar nada más que Cristo. Pero estoy asombrado de que ustedes cambien eso. Y por eso ahí en Gálatas 1:8, versículo 8, él dice, mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice el versículo ahí, que en otras traducciones dice, sea maldito. Maldito aquel que enseña un evangelio diferente. Entonces, Pablo muestra que este evangelio diferente es la causa de todos los problemas. Y esto es importante, hermanos. Preguntamos, ¿hemos recibido nosotros el evangelio de Cristo? ¿La verdad del evangelio? Lo veremos, ¿verdad? Vamos a ir viendo esto. Y en ese sentido, hermanos, el mensaje del apóstol Pablo es contundente, porque nos presenta a detalle lo que es el evangelio y cómo funciona el evangelio en nuestras vidas. Pero la audiencia a quien él escribe son cristianos, hermanos. Son personas que dicen, yo no necesito escuchar el evangelio otra vez, ya lo sé. Ya sé lo que significa el evangelio. Y un reformador, que lo hemos mencionado más de una vez, Martín Lutero, acertó cuando él dijo aquí, todos los días necesitamos escuchar el evangelio porque todos los días nos olvidamos del evangelio. Necesitamos escuchar el evangelio, hermanos, porque todos los días nos olvidamos. ¿Cuándo fue la última vez que se enojó usted? ¿Realmente pensó en el evangelio? ¿En cómo el evangelio le iba a ayudar en esa situación? ¿Cuándo fue la última vez que le tocó un tráfico pesado? ¿Se desesperó o dijo, bien, aquí seguiremos hasta que avance? ¿De qué manera el evangelio nos ayuda en nuestra vida cotidiana? Por eso, hermanos, Pablo nos dice que no solamente los no cristianos deben escuchar el evangelio, sino también los cristianos debemos escuchar el evangelio y aplicarlo a nuestras vidas. Por ejemplo, hermanos, el evangelio de Cristo nos enseña que debemos perdonar. Así lo hemos leído en la palabra, hermanos, que debemos perdonar. Entonces, si yo no he perdonado, no estoy viviendo en el evangelio. Posiblemente, realmente esté siguiendo un evangelio diferente. El Señor nos llama a todos a perdonar, así como Cristo nos perdonó. Y entonces el apóstol Pablo se identifica como apóstol. Pero hay otra característica que él menciona aquí. Versículo 4, Gálatas 1:4. Escuche lo que dice. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él no está diciendo aquí, el Señor se entregó por sus pecados. Él dice, por nuestros pecados. O sea, Pablo se incluye, dice, el Señor Jesús se entregó por nuestros pecados.
Esto indica que a pesar de ser un apóstol, aún él se considera un pecador. Dice, yo soy pecador también. En su carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice lo siguiente, 1 Timoteo 1:15, él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, ¿verdad? De los cuales yo soy el primero. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Yo soy el último? Dice, de todos los pecadores, habidas y por haber, yo soy el primer pecador. Hermanos, tener presente lo pecador que somos nos recuerda que todos los días necesitamos de la misericordia de Dios. Tú necesitas de la misericordia de Dios, yo necesito de la misericordia de Dios. Tú y yo necesitamos escuchar el evangelio de Cristo todo el tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque somos miembros de la familia de Cristo. Somos parte de este gran reino, hermanos. ¿Qué pasaría si estamos enojados con mi hermano, con mi hermana, y hoy el Señor nos llama a su presencia? Es un ejemplo hipotético, ¿verdad? ¿Nos iremos sin arreglar los asuntos? ¿O realmente buscaremos el perdón? Y es que cuando hablamos del perdón, ponemos muchos ejemplos y de alguna manera decimos, es que yo ya lo perdoné, yo ya la perdoné y no sé si voy y le pido perdón, no sé si me va a perdonar, no sé cómo va a reaccionar, y empezamos a poner muchos topes. Pero el Señor nos dice que debemos perdonar. Él es el ejemplo del verdadero perdón. ¿Cuántas cosas le hicieron a Jesús, hermanos? Y aún estando colgado en la cruz, ¿cuáles fueron esas palabras de perdón desde la cruz? ¿Qué dijo él? ¿Acaso dijo, los aborrezco porque me tienen en este lugar? ¿Acaso dijo, los maldigo por lo que han hecho? No, él estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos perdonó en su condición. Y desde allá nosotros fuimos y hemos recibido ese perdón de Cristo. Por eso, hermanos, el Señor nos enseña y nos llama a perdonar, porque eso es vivir en el poder del evangelio. Perdonar. Perdonar. En la familia, en el matrimonio. Perdonar. No nos olvidemos de eso. ¿Cuántos divorcios se han dado porque no se pudo perdonar? Y en una de las clases se mencionaba eso, las estadísticas, hermanos, de los divorcios que se dan. Más del 50%. Y sobre todo se ha hecho más fácil todavía en los divorcios. Están los divorcios express. Y no estoy promocionando, simplemente estoy diciendo que cómo estamos como sociedad. ¿Y por qué estamos así? Por lo mismo. De que no estamos escuchando el evangelio y no estamos perdonando. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es una pregunta que también escuchábamos hoy. ¿Qué es el evangelio? Y me gustó lo que el doctor Sproul dice al respecto. Él comenta lo siguiente: no hay mayor mensaje que el evangelio, pero a pesar de su importancia, muy a menudo es distorsionado masivamente o simplificado de más. La gente piensa que está predicando el evangelio cuando dice, tú puedes tener un propósito en la vida, o puedes encontrar el significado en tu vida, o puedes tener una relación personal con Jesús. Y lo hemos escuchado más de una vez. Es que yo no necesito ir a la iglesia, tengo una relación con Cristo, eso es suficiente. Bueno, todo eso es verdad y es importante, pero no llega
al corazón de lo que realmente es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio entonces? Nos quedamos con la respuesta, buenas noticias, ¿verdad? ¿Lo hemos escuchado? ¿Sí, qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Pero ¿noticias de qué? ¿Las buenas noticias de qué? Nuestro texto nos dice, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién? Cristo se dio a sí mismo. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por tus pecados. Entonces al Evangelio se le llama esas buenas noticias, pero estamos con la pregunta, ¿por qué se le llama así? Bueno, por el problema que todo ser humano tiene. ¿Cuál es el problema que todo ser humano tiene? No es que no tenga dinero. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos, hermanos, es que Dios es santo, Dios es justo y yo no lo soy. Ese es el problema. Dios es santo, Dios es justo y yo no lo soy. Y al final de mi vida estaré delante de un Dios justo y santo. Eso es la realidad y seré juzgado por este Dios santo. Si hoy Dios te llama y si aún no has perdonado, si vives en guerra con tu hermano, en tu matrimonio, con tus hijos, seremos juzgados, ya sea con base a nuestra propia justicia o a la falta de ella. O lo que queremos todos, con base en la justicia de otro. Entonces la pregunta, ¿cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Y es esta. La buena noticia es que Jesús vivió una vida de perfecta rectitud, de perfecta obediencia delante de Dios. Pero no la vivió a su favor, sino por su pueblo, por ti y por mí. Jesús vivió eso por nosotros, hermanos. Pero no solo vivió esa vida de perfecta obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. En otras palabras, hermanos, todos los días estamos frente a la justicia y a la santidad de Dios. ¿Cómo es posible estar así? Siendo que somos pecadores, que no lo merecemos, que no tenemos mérito alguno. ¿Cómo es posible estar ante la presencia de un Dios justo y santo? Wow. O sea, si Dios ha hecho esto por nosotros, hoy somos llamados a glorificar a Dios. ¿Pero cómo? Viviendo en santidad, viviendo en integridad. Pregunto, ¿qué tan santo viviste en esta semana? ¿Qué tan santo viviste en esta semana? Por eso el versículo 5 de este pasaje nos dice, Gálatas 1:5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, comprender nuestra realidad y saber lo mucho en que hemos sido amados, en que hemos sido perdonados, nos va a llevar a glorificar a Dios, hermanos, a honrar su santo nombre. Por eso el Evangelio es una esperanza para la familia, para el hogar, para el matrimonio. Tal vez tú como padre estés insistiendo, orando por tu hijo, por tu hija, para que retome el camino del Señor. Y pareciera que no ves los resultados. Pero la Escritura te dice hoy, sigue creyendo en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Sigue creyendo en el Evangelio. Tal vez estés tratando de convencer a un amigo y decirle, no te alejes de los caminos del Señor. Te queremos, te apreciamos en este lugar y pareciera que tus palabras se las lleva el viento. ¿Qué te dice el Evangelio? Sigue creyendo en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios.
Tal vez tengas algún conflicto con alguien. El Evangelio en esta hora nos dice, sigue creyendo, porque el Evangelio es poder de Dios. Solo Cristo, hermanos, restaura relaciones rotas, matrimonios rotos, familias rotas. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Restaura, cambia, transforma nuestras vidas. Quiero concluir mencionando lo siguiente. Parece que como cristianos hemos subestimado el mensaje del Evangelio. Nos está pasando lo mismo que pasaba en la iglesia a los Gálatas. El gran error en nuestros días es creer que Dios no se preocupa de proteger su propia identidad e integridad, que es como una deidad debilucha que pasa su varita mágica de un lado para otro, perdonando a todos. Sí, perdón, todos perdonados. No. O sea, el que Dios te perdone es algo muy costoso. Le costó el sacrificio de su propio hijo. O sea, no nada más es te perdono. ¿Qué implica el perdón? A Dios le ha costado el sacrificio de su hijo. Así que Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero fue levantado para nuestra justificación. Por lo tanto, el Evangelio es el mensaje de quién es y qué hizo Jesús por nosotros. Si Cristo te perdonó, si Cristo nos perdonó, la pregunta es, ¿quién soy yo para no perdonar? Si Él me perdonó, ¿quién soy yo? Bueno, el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia fue fuerte, pero también hay una buena noticia para nosotros. Para que no salgamos tristes el día de hoy, hermanos. Para que no me vean así como que, ¿y ahora qué le pasó al pastor, verdad? No, para que salgamos motivados el día de hoy. Porque la Biblia, hermanos, es clara. Que nos dice que somos justificados por nuestras obras. Sí, pero no las nuestras, sino por las obras de Cristo. Por Él, por sus obras, tú y yo fuimos justificados. Ese es el mensaje del Evangelio. Por la fe. Pero ¿cómo recibimos esto, hermanos? Por la fe. Por la fe y solo mediante la fe. Es decir, la única manera en que tú puedes recibir el beneficio de la vida y de la muerte de Cristo es poniendo tu fe en Él y solamente en Él. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en el pastor. ¿Así dice? No, ¿verdad? Puestos los ojos en los ancianos. Tampoco, ¿verdad? Tampoco dice eso. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira a Cristo. Miremos a Cristo, hermanos. Porque yo tal vez falle. Soy humano, tengo muchos errores. Tal vez tú puedas fallar porque eres humano y tienes muchos errores. Pero el llamado del Señor es a que miremos a Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Si haces esto, te aseguro que eres declarado justo por Dios, adoptado en su familia, perdonado de todos tus pecados, y habrás comenzado, y esta es la buena noticia, habrás comenzado tu peregrinación hacia la eternidad, solamente en Cristo. De hecho, había una alabanza que decía solamente en Cristo, solamente en Él. No sé si por ahí ustedes se acuerdan de esa alabanza. Pero los amigos que nos escuchan también, porque hay muchos amigos que nos siguen en la red social, ¿cuál es el mensaje para ti? Tú también puedes recibir el regalo de la vida eterna. Sí, es cierto. Hoy puedes comenzar tu peregrinación hacia la eternidad. Solo tienes que hacer algo.
arrepiéntete y cree solamente en Cristo, y que solo Cristo te puede perdonar de todos tus pecados, porque Cristo dio su vida en la cruz por ti y por mí. Poner nuestra fe en Cristo y solamente en Él es lo que la Escritura nos llama el día de hoy. Sigamos mirando a Cristo. Miremos a Cristo, hermanos. La carga será ligera y será fácil. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Padre amado, tú nos confrontas porque nos amas. Tú nos hablas fuerte porque nos amas. Porque al final del día estás trabajando en nosotros. Porque la obra que has comenzado en nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y por eso en esta hora, Señor, suplicamos que tu palabra sea confirmada en nuestros corazones, de manera que podamos vivir en el poder del Evangelio. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.